Reinicia la audiencia luego de pasado el tiempo de receso concedido a las partes para preparar los alegatos de conclusión dentro del expediente 15.023.33.000.2013.00777400, siendo demandante José Baldomero Ruano, demandado del Ministerio de Educación Nacional. Se ha conformado la sala de decisión con la suscrita, el doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros, para escuchar las alegaciones de las partes. Yo voy a iniciar por la demandante, enseguida la demandada. Voy a rogarles se contraigan a la fijación del litigio en la exposición de sus alegaciones. Tiene el uso de la palabra la demandante. Gracias, señoría. Me permito presentar unas cortas alegaciones en razón de que estoy estudiando aquí al doctor Donaldo, para que sean tenidas en cuenta al momento de proferir el fallo. Señores magistrados, se encuentra aprobado en el expediente que el docente José Baldomero Ruano solicitó el día 11 de septiembre del 2009 bajo el radicado 2009-01-3314 ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Reconocimiento y Pago de la Pensión de Jubilación. Asimismo, se encuentra aprobado que dicho pago se generó en forma tardía el día 20 de octubre del 2011 por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. En igual sentido, existe prueba que mi mandante realizó la respectiva solicitud y que hasta la fecha la Secretaría de Educación de Tunja no ha dado respuesta de fondo a la solicitud impetrada por mi mandante para el reconocimiento y pago de la mora en el pago de la pensión de jubilación. Además que la entidad fiduciaria, la Previsora S.A., entidad a la que fue remitida la solicitud, argumentó que era incompetente para resolver dichas solicitudes. Razones de procedencia de esta acción. El artículo 141 de la Ley 100 establece intereses de mora y dice: a partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. En vista de que mi representado presentó la solicitud para obtener su pensión de jubilación a tiempo y cumpliendo con los requisitos para ello, no hay motivo, señores magistrados, que sustente la demora de la entidad para hacer efectivo el pago previamente reconocido. Claramente, mi representado tiene derecho a que se le cancelen los intereses moratorios toda vez que la entidad pagadora no cumplió con los términos señalados en la ley para cancelar al docente José Baldomero Ruano el valor que le correspondía por concepto de pensión de jubilación. Al respecto, ha señalado la jurisprudencia en sentencia del 7 de julio del 2010, radicado 35372, magistrado ponente Elsie del Pilar Cuello Calderón, sostuvo que el pago de los intereses moratorios se deben cancelar cuando se trata de mora de la pensión y no de reajustes, lo cual confirma una vez más que es totalmente procedente el pago de los intereses moratorios legalmente consagrados en el artículo 41 de la Ley 100. Por lo tanto, señores magistrados, solicito que se tengan en cuenta estas cortas alegaciones como sustento y se acceda a cada una de las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Un cordial saludo al honorable magistrado que integra la sala de decisión. En este estado de la audiencia, y si bien es cierto, tal como lo refirió la magistrada, la demanda no fue contestada por mi representada dentro de la oportunidad procesal para ello, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, procedo a presentar alegatos de conclusión en los siguientes términos. Teniendo en cuenta que de acuerdo a lo establecido por el artículo 3 de la Ley 91 del 89 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, quien resuelve las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que debe pagar el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se efectuará a través de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas o de las dependencias que haga sus veces,
tal como se puede observar mediante resolución 00106 del 14 de marzo de 2011, dicha prestación o la prestación aquí reclamada por el señor José Baldomero Ruano fue reconocida mediante esta resolución, e igualmente se pagó con la correspondiente retroactividad, tal como se observa en el recibo de pago con fecha 20 de octubre de 2011. Por tal razón, en este entendido, pues no habría lugar a la causación de los intereses moratorios que reclama hoy el demandante. Asimismo, en cuanto al pago de intereses moratorios, el artículo 4 de la Ley 700 de 2001 establece, abro comillas, a partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del Sistema General de Pensiones y cesantías que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional tendrán un plazo no mayor de 6 meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendiente al pago de las mesadas correspondientes. Parágrafo. El funcionario que sin justa causa por acción o omisión incumpla lo dispuesto en el presente artículo incurrirá con arreglo a la ley en la causal de mala conducta y será solidariamente responsable en el pago de la indemnización moratoria que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir a los tribunales para el reconocimiento de su pensión o cesantía en el pago de costas judiciales, cierro comillas. Es importante indicar que estos intereses por mora en el pago de prestaciones económicas deben ser liquidados y decretados por un juez de la República y se incluirán previamente ejecutoriado el fallo al presupuesto nacional del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Igualmente, y tal como lo referí hace un momento, en aras de garantizar pues el derecho a la defensa de mi representada, traigo a colación la sentencia de fecha 25 de julio del 2013, proferida por el Juzgado 28 Administrativo Oral de Medellín, en el cual se resolvió un caso pues en idénticas condiciones, el cual me permito transcribir de la siguiente forma, abro comillas, mediante resolución número PAP 03-9494 del 11 de febrero de 2011, se reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracias a la actora. En este acto se señaló la fecha de presentación de la solicitud para el reconocimiento de la prestación, folio 11. Igualmente se encuentra acreditado a folio 14 del expediente la fecha en que fue pagada tal prestación. Por tanto, existe un acto administrativo que expresa la voluntad de la administración y contempla una obligación que reúne las condiciones de un título para ser cobrado por vía ejecutiva en la jurisdicción ordinaria laboral y por tanto no le corresponde a esta jurisdicción decretar su viabilidad o reconocimiento. Por tal razón, dice transcripción, en mérito del expuesto, el Juzgado 28 Administrativo Oral de Medellín resuelve, primero, decretar la falta de competencia para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho laboral instaurada por la señora Martanelli Pérez Arboleda contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en liquidación, y la Unidad Administradora Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de Protección Social, UGPP, atendiendo lo expuesto en la parte emotiva de dicha providencia. En este sentido, honorables magistrados, no sería competencia de la jurisdicción contencioso administrativo el pago, el que se ordene el pago de los intereses solicitados por el actor en la presente acción. En estos términos, solicito respetuosamente a los honorables magistrados que integran la sala se sirvan negar las pretensiones de la demanda por cuanto al demandante no le asiste el derecho aquí reclamado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Necesita que mirar alguna cosa o está suficiente? Esa es la parte que está aquí. ¿Listo? Escuchadas entonces las alegaciones de las partes, entrará la sala a proferir la sentencia correspondiente. Tal como lo señaló la entidad demandada, no contestó la demanda, sin embargo, formuló en el momento de las alegaciones
una falta de competencia que a juicio de la sala podría más bien denominarse de jurisdicción según el planteamiento que acaba de señalarse. En esas condiciones y tratándose de un asunto que trasciende a la jurisdicción, la sala examinará este aspecto de manera previa a efecto de determinar si corresponde o no examinar el asunto de fondo. Al respecto, debe señalarse lo siguiente: la sentencia de unificación del 27 de marzo de 2007, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, señaló lo siguiente, voy a leerlo de manera textual. La reseña de las distintas posiciones sentadas por esta corporación le permite concluir a la sala que el cambio de criterios ha obedecido al afán de proteger al empleado cesante perjudicado por el incumplimiento o el retardo en el pago de sus cesantías definitivas. Sin embargo, la disparidad existente impone precisar cuáles acciones y en qué eventos deben utilizarse para que el administrado tenga la certeza de que está invocando la acción adecuada para los fines perseguidos. Más adelante señaló, dicho de otro modo, como el perjuicio por reparar se origina en una decisión de la manifestación unilateral de voluntad de la administración destinada a producir efectos jurídicos, es necesario invalidarla previo agotamiento de la vía gubernativa para poder obtener el restablecimiento respectivo, y como la ley no prevé que mediante las acciones de reparación directa o de grupo puedan anularse los actos administrativos, estas no son la vía procesal adecuada. Desconocería la integridad del ordenamiento jurídico percibir una indemnización por un perjuicio originado en un acto administrativo sin obtener antes la anulación del mismo, porque éste continuaría produciendo efectos jurídicos, ya que ese es su contenido legal. Continúa la providencia de la siguiente manera. Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho. Hay una circunstancia allí que debe anotarse, y es que aunque la providencia que se acaba de señalar, que se acaba de leer, corresponde a sanción moratoria por cesantías, no difiere en lo sustancial de la sanción moratoria en el caso de las pensiones, que es el asunto que se demanda hoy. En el caso que nosotros estamos examinando ahora, en efecto existió una petición que se presentó ante la Secretaría de Educación de Tunja para que se reconociera la sanción moratoria por pago tardío de la pensión. De esta petición, como se señaló, se dio traslado al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la fiduciaria, la previsora, para que se pronunciaran sobre el derecho al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de la pensión de jubilación, sin que se haya respondido tal solicitud. Es decir, que se está entonces ante un silencio ficto que se presume negativo. En esas condiciones existe una manifestación de la administración que se deriva de la negativa, que deriva en una negativa al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de la pensión. En consecuencia, existiendo ese acto administrativo, la legalidad de tal decisión que se presume negativa corresponde a esta jurisdicción, a la jurisdicción contencioso administrativa. Esa presunción de legalidad que cobija al acto administrativo, sea esta manifestación expresa o sea presunta, debe desvirtuarse por vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como fue formulado por el demandante. En esas condiciones, no considera la sala que sea de recibo que exista en este caso en particular, en donde se presenta un acto administrativo ficto, una acción que pueda adelantarse por vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria laboral. Superada esta situación, entonces examinará la sala los actos demandados, como ya se señaló, el acto ficto o presunto, y también se indicó en la fijación del litigio, el acto ficto o presunto derivado de la solicitud que presentara el demandante. Lo primero que se observó en el expediente, o se observa en el expediente, es que no se allegó el escrito de solicitud de la petición.
Sin embargo, sí se trajeron los antecedentes administrativos del caso y que obran en el expediente a folios 80 a 132. De igual manera, a folio 21 del expediente encontró la sala que la Secretaría de Educación, tal como se ha señalado, y envió al Ministerio de Educación y al Fondo de Prestación Social del Magisterio la petición presentada, dice allí en la comunicación de la Secretaría de Educación, el 30 de octubre de 2012, y refiere exactamente que mediante ella el demandante está pidiendo el reconocimiento y pago de intereses moratorios por el pago tardío de la pensión. De igual manera, a folio 22 del expediente obra el oficio de 30 de octubre de 2012, en el que se remite este documento que hemos venido señalando, y también en el oficio de la fiduprevisora que está demandado en este proceso, la entidad al responder señala que ha recibido la petición del demandante, aunque allí haya una imprecisión y diga que es de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, pero hace referencia a la petición que presenta el demandante. En estas condiciones, no obstante que la petición no se allegó al proceso, considera la sala que en efecto sí se hizo una petición de pago o sea, se agotó la vía gubernativa, por llamarlo de alguna manera, frente a las pretensiones de pago de intereses moratorios por reconocimiento tardío de la pensión. Que ese documento o que esa petición fue presentada el 30 de octubre de 2012 y que por el contrario ni en el proceso ni en los antecedentes administrativos obra una respuesta del Ministerio de Educación, Fondo de Prestación Social del Magisterio, que permita considerar que en efecto existe un acto administrativo expreso. A diferencia, entonces habrá de concluirse que se presentó el silencio administrativo negativo en los términos del artículo 83 de la ley 1437 y que ese silencio administrativo habilita al demandante para acudir a la justicia contenciosa administrativa. Como una primera conclusión, entonces, se declarará que ha operado el silencio administrativo negativo frente a la petición presentada el 30 de octubre de 2012 por el demandante para que le fueran reconocidos intereses moratorios por demora o por tardanza en el pago de la pensión. De otra parte, en relación con la otra pretensión y que hace referencia al acto administrativo que expidiera, al acto administrativo no, a la comunicación, al oficio que expidiera la fiduprevisora y que fuera identificado con el número 213-00027-209 del 9 de abril de 2013, se observa en primer lugar que es la misma entidad la que advierte que no está autorizada para expedir actos administrativos, pero a pesar de esa advertencia, tal como se observa a folios 23 y 24, dijo lo siguiente: por lo anterior, en oficio dirigido al apoderado del peticionario, del entonces peticionario, por lo anterior le informo que esta entidad procedió a realizar el pago conforme a derecho y dentro de los trámites legales, pues no puede esta entidad proceder con pagos hasta tanto a la respectiva Secretaría de Educación no expida, notifique y remitir, así señala el oficio, debidamente ejecutoriado el acto administrativo para incluirlo en la respectiva nómina. Y más adelante señaló lo siguiente: asimismo es importante indicar que los intereses por mora en el pago de las prestaciones económicas deben ser liquidados y decretados por un juez de la República y se incluirán previa ejecutoria del fallo al presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Reiteró que ese acto administrativo no tenía que esa comunicación no tenía la calidad de acto administrativo. En primer lugar, hay una situación que llama la atención en este oficio demandado, y es que ellos hacen referencia a un oficio de la Secretaría del Valle del Cauca. Se infiere que hay una equivocación allí, porque el oficio va dirigido al hoy demandante, pero lo fundamental, lo que resulta trascendental en este caso es considerar que el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y la fiduprevisora S.A. pagan las acreencias de los prestacionales de los docentes. La ley 91 del 89 creó el Fondo de Prestación Social del Magisterio como una cuenta especial
pero carece de personería jurídica este fondo. Y a su vez, la FIDU Previsora no es una entidad estatal que expida actos administrativos controlables por la jurisdicción, tal como la misma entidad lo está señalando. Esta entidad cumple solamente una función de medio, así lo señaló la sentencia de la Corte Constitucional SU 014 de 2012. Y en esas condiciones, dijo esa providencia, esa entidad no puede ser sujeto pasivo del derecho de petición, porque su obligación de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es la única que tiene dentro de este proceso del manejo de prestaciones de los docentes. Concluyó entonces que esa entidad no tiene aptitud jurídica para garantizar el derecho de petición de los docentes al servicio del Estado. En esas condiciones es claro que ese oficio demandado carece de la posibilidad de ser objeto de pronunciamiento en esta jurisdicción, y en consecuencia la segunda conclusión a la que arriba la sala es que habrá de pronunciarse de manera inhibitoria frente a esa comunicación demandada. Agotado en todo lo relativo a los actos demandados, procede a examinar el marco jurisprudencial del caso, normativo y jurisprudencial del caso. En primer lugar, es claro que el artículo 141 de la Ley 100 del 93 señaló que en caso de demora en el pago de las prestaciones, la entidad correspondiente deberá reconocer intereses a la tasa máxima del interés moratorio vigente al momento que se efectúe el pago. De igual forma, como lo indicó la entidad demandada, el artículo 4 de la Ley 700 de 2001 estableció que las peticiones deberían pagarse a más tardar 6 meses después del momento en que se presentara la petición por parte del interesado. En materia de jurisprudencia, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han apuntado a que el pago de las pensiones debe ser puntual, de las pensiones y prestaciones sociales de los administrados o de los trabajadores debe ser puntual. Así lo indicó claramente la Corte Constitucional en la sentencia T418 de 1996, en la que indicó que si bien existen algunos inconvenientes, esos inconvenientes no justifican que sean los trabajadores los que asuman los costos o la pérdida del poder adquisitivo. Y consecuencialmente, entonces, si se incurre en mora por parte de las entidades pagadoras, el interesado en el pago de la prestación puede o tiene derecho a reclamar que se le reconozcan intereses moratorios. Fundamento constitucional para esto, el artículo 53 de la Constitución Política, que ordena que las mesadas pensionales se paguen puntualmente y que su valor se actualice de manera periódica. De igual forma, a nivel del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de marzo de 2000, siendo demandante Álvaro Buitrago y demandado el INCORA, se pronunció esa corporación con ponencia del consejero José María Lemos Bustamante, en el sentido del derecho que cabe a todos los trabajadores, independientemente del régimen pensional que los cobije, el derecho que tienen a que en caso de que se paguen tardíamente las pensiones se genere un interés moratorio en su favor para preservar el detrimento de los ingresos que a ellos corresponden. De igual manera, en sentencia posterior del 26 de enero de 2006, demandante Álvaro Mosquera Muñoz y demandado el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, el Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido,
Para precisar, leo textualmente: admitir que la mora se constituye solo a partir del momento en que se profiere o notifica la resolución del reconocimiento pensional sería aceptar que la entidad de previsión social podría adoptar libremente, sin límite alguno en el tiempo, una determinación de esa naturaleza, comprometiendo así los derechos fundamentales, como el que ahora se examina, sobre todo en tratándose de una persona de la tercera edad. Y finalmente también la Corte Constitucional en la sentencia C-601 del 2000, al determinar los alcances del artículo 141 de la Ley 100 del 93, precisó que sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se haya pensionado el trabajador, debe reconocerse este derecho a la indemnización o al perjuicio a través del pago de intereses moratorios. Y finalmente esta corporación, también en sentencia del 12 de junio de 2014, siendo ponente el magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, confirmó una sentencia de segunda instancia que accedía a las pretensiones de la demanda en iguales condiciones que las que acá se están tratando, en el expediente 12.012-010902, siendo demandante José Vicente García Galindo y demandado la UGPP. En estas condiciones no queda duda que las pretensiones de la demanda deben tener prosperidad, y resta examinar lo relativo al restablecimiento del derecho. Tal como lo señalamos, el artículo 4 de la Ley 700 de 2001 dio un término de 6 meses para el pago de las pensiones. De forma que, atendiendo el momento en que fue presentada la solicitud, ella ha debido pagarse o reconocerse el 11 de marzo de 2010. Sin embargo, el reconocimiento se hizo hasta el 14 de marzo de 2011 mediante la resolución 106, expedida por la Secretaría de Educación de Tunja, y el pago se realizó el 20 de octubre de 2011, como consta en la certificación que aparece a folio 20. En esa medida, entonces, la Nación, el Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, incurrió en mora a partir del 11 de marzo de 2010, y en esas condiciones, demostrada cómo queda la mora, deberá reconocer los intereses de que trata el artículo 100, la Ley 100 del 93. Esto a la tasa máxima anual certificada por la Superintendencia Financiera, vigente al momento del pago de las mesadas atrasadas por el periodo corrido entre el 11 de marzo de 2010 y el 20 de octubre de 2011. Esta suma deberá actualizarse desde el 20 de octubre de 2011 hasta la fecha de la sentencia, en los términos del artículo 187 de la Ley 1437, inciso final, es decir, atendiendo al índice de precios al consumidor. En materia de las costas, se condenará a las agencias en derecho, al Ministerio de Educación Nacional como entidad demandada, atendiendo los porcentajes de que trata el numeral 312 del Acuerdo 1887 de 2003, y en cuantía del 3% de las pretensiones que sean reconocidas. La sentencia deberá consignarse de manera textual, incluyendo la fórmula: el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla primero, se declara inhibida la sala para pronunciarse sobre la legalidad del oficio número 2013-EE-0027209 del 9 de abril de 2013, expedido por la directora de Prestaciones Económicas de la Fido Provisora S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, se declara operado el silencio administrativo negativo frente a la petición presentada por José Baldomero Ruano el 30 de octubre de 2002, con el fin de obtener el pago de la indemnización moratoria por pago tardío de su pensión de jubilación. Tercero, como consecuencia de la anterior declaración a título de restablecimiento del derecho, se condena al Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pagar al demandante José Baldomero Ruano, mes por mes, intereses moratorios a la tasa máxima anual certificada por la Superintendencia Financiera, vigente al momento del pago de las mesadas atrasadas por el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2010 y el 20 de octubre de 2011.
Cuarto, la suma resultante de la operación anterior, que es la condena, deberá ser actualizada aplicando el IPC desde el 20 de octubre de 2011 hasta la fecha de esta sentencia, como lo ordena el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437. Quinto, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dará cumplimiento a la sentencia en los términos del inciso cuarto del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y reconocerá los intereses moratorios sobre la condena a partir de la ejecutoria de la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Se condena en costas a la parte vencida, Ministerio de Educación Nacional. Ellas deberán liquidarse por secretaría y seguir el procedimiento establecido en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil. Se fijan como agencias en derecho el 3% de las pretensiones que aquí reconocidas a cargo de la unidad administrativa, a cargo del Ministerio de Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Se niegan las demás pretensiones de la demanda, las partes quedan notificadas en estrado de esta sentencia y contra ella podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Antes de terminar, consulto a las partes si es de su interés dejar alguna constancia sobre lo que ha sucedido en esta audiencia. Sin observaciones, señoría. Gracias. Gracias, honorable magistrada. En mi caso, como apoderada de la demandada, desde ya me permite interponer recurso de apelación en contra de la decisión que acaba de proferir esta sala por no estar conforme con la decisión, el cual sustentaré entre los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 del CEPAC. Muchas gracias. Gracias. De igual manera, olvidé consultarles si ustedes autorizan que esta audiencia sea publicada en las redes de comunicación de Internet. De mi parte no hay ninguna objeción. ¿Quiere apagar el micrófono? Sí. Gracias. Pues en mi caso sí, teniendo en cuenta que represento pues una entidad del Estado, pues sí, no sé qué política al respecto tenga mi representada, pues no podría, no tengo la facultad, digamos, para autorizarla, por cuanto, vuelvo y reitero, represento una entidad estatal, entonces pues no puedo autorizar dicha publicación, honorable magistrada. Muchas gracias. Se procederá entonces de esa manera, es decir, la audiencia no estará disponible en los sitios web ni del tribunal ni ninguno otro. Cualquier solicitud que ustedes requieran del video deberá hacerse entonces ante la Secretaría de la Corporación. No siendo otro el objeto de esta diligencia y hecho el control de legalidad en los términos del artículo 207 de la Ley 1437, se da por terminada siendo las 4:11 de la tarde. El acta quedará a disposición de ustedes para la firma correspondiente. Muchas gracias.